Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de el profeta Isaías. Vamos a abrir en el profeta Isaías en el capítulo 59 y vamos a leer un solo versículo. Y yo quisiera, hermanos, en este domingo comenzar una cortísima serie de posiblemente unos 3 sermones. Y es un tema que yo creo que la iglesia del Señor debe recordar. Tiene que ver con uno de los mandamientos del Señor, el 9º mandamiento. Y quiero que usemos el texto de Isaías para ver esta corta serie. Isaías capítulo 59, versículo 14. Y la palabra del Señor dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Yo quisiera mencionar, para comenzar esta meditación de hoy domingo, 3 pecados: mentiras, calumnias y traiciones. Y cuando mencionamos juntos estos 3 pecados, seguramente que llegan a nuestros pensamientos alguna telenovela o alguna serie de televisión con personajes que son sumamente malvados y que de ninguna manera podríamos pensar que puedan haber creyentes que sean mentirosos o redimidos que sean calumniadores, o en hijos de Dios que sean traidores. Nosotros, hermanos, debemos dar por sentado que estas actitudes abominables para Dios son los pecados que dominan a las personas que se encuentran fuera del pacto de Dios. Fuera del pacto de Dios, y solamente aquellos que andan sin Cristo por el mundo practican estos pecados: las mentiras, las calumnias y las traiciones. Pero no solamente decimos que estos pecados, que son aberrantes y de exclusividad para aquellos que están sin Cristo, sino que le pertenecen a una clase de personas muy baja. Hablando ya en el plano secular, es la característica de personas muy, muy bajas estar en mentiras, en calumnias y en traiciones. ¿A qué persona del mundo le gustaría tener en su entorno más cercano a un traidor? ¿O qué ser humano se agradaría de la compañía de un calumniador? ¿A quién le complacería caminar al lado de un mentiroso? Creo que la respuesta la sabemos. A nadie en el mundo, estoy hablando a nadie en el mundo, le gustaría tener en su entorno a alguien que es mentiroso, a alguien que es calumniador, a alguien que sea traidor. Lo que nos enseñan los hechos de Dios, su providencia, como lo llama la teología, es que estas abominaciones no solamente son practicadas por la clase más baja de personas que están sin Cristo, sino que también son practicados sin ningún escrúpulo por algunos que dicen ser del Señor.
El 13 de junio del año 2017, un periódico de acá de Perú, el periódico El Trome, escribió un artículo que habla sobre la mentira. Y en ese artículo se dice, y cito, según la ciencia, las razones principales por las que mentimos parecen ser 4. 1, para promocionarnos. 2, para protegernos. 3, para mostrarnos amables. 4, para mostrarnos crueles. En marzo de este año, del año 2019, otro diario de gestión, el diario Gestión, es un diario nacional, publica un artículo con el siguiente encabezado: el 78% de los peruanos mienten en su hoja de vida. Alguien dijo alguna vez, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, la gente más la creerá. Se dice que Medión de Larisa, que fue el consejero de Alejandro Magno, ordenaba a sus secuaces que sembraran confiadamente la calumnia, que mordieran con ella, diciéndoles que cuando la gente hubiera curado su llaga, siempre quedaría la cicatriz. Estas son otras frases también registradas por la historia. Y cito, por más grosera que sea una mentira, señores, no teman, no dejen de calumniar. Aún después de que el acusado la haya desmentido, ya se habrá hecho la llaga. Y aunque sanase, siempre quedará la cicatriz. A Voltaire se le atribuye las siguientes palabras que fueron escritas el 21 de octubre del año 1736 en una carta. La mentira solo es un vicio cuando obra el mal. Cuando obra el bien es una gran virtud. Sed entonces más virtuosos que nunca. Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre. Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión. Una encuesta del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática aquí en Perú, en el año 2015, dijo que el 36.1% de los padres estaba de acuerdo con disciplinar físicamente a sus hijos cuando ellos, entre otras cosas, hablaban mentiras. 36.1% de los padres disciplinaban a sus hijos cuando ellos hablaban mentiras. O sea, el 64% no. Y esta cifra, hermanos, ha descendido todavía 4% con respecto a la encuesta del año 2013. En el año 2013, 40% de los padres creían que a los hijos se les debía disciplinar cuando se mentía. Cuando yo venía aquí, estaba conversando con el taxista y notamos de que la crianza moderna es distinta a la crianza antigua. Y la sociedad moderna es más corrupta que la sociedad antigua. La disciplina de los padres era inmediata, ahora no hay disciplina. Finalmente, para continuar con las citas, un tío mío que es un alto oficial retirado de las Fuerzas Armadas de nuestro país me dijo que una mentira en una escuela militar en los Estados Unidos de América era suficiente para expulsar al mentiroso de esa institución honorable. En nuestro país no sucede lo mismo. Antes los padres instruían valores a sus hijos. Ellos les enseñaban diciendo que mentir es malo. Y si acaso los padres tenían un trasfondo religioso, le decían a sus hijos, mentir es pecado. Animándolos a ellos a que siempre digan la verdad en todo y que se hagan responsables de sus propias faltas, de sus propios errores, de sus propios pecados. Era raro ver que los padres no enseñen de esa manera a sus hijos en el pasado. Quizás, tal vez en los barrios donde viven personas de mal vivir, con pecados abiertos y evidentes a todos los miembros de la casa y del vecindario, los padres de esas casas enseñarían a sus hijos más bien todo lo contrario. Le enseñarían con el ejemplo a mentir,
a calumniar y a traicionar. Pero lo normal es que los padres enseñen a sus hijos a no practicar esas aberraciones. La conciencia también es otro árbitro que tenemos en el interior. Ella ha sido puesta por Dios en cada ser humano y por medio de ella el hombre entiende que mentir es malo, es contrario a la ética, es inmoral, es bajo, es deshonesto y es propio de las personas de bajo vivir. La ley moral de Dios lo prohíbe de una manera clara. Y los catecismos antiguos han interpretado los pecados que condenan este mandamiento, el 9º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Podía haber dicho la palabra del Señor, no mentirás, pero dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y yo les hablaba de los catecismos precisamente porque para esta serie yo quería usar el Catecismo Mayor de Westminster. Y en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 145, dice: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el 9º mandamiento? Son muchos. Por ejemplo, son todo prejuicio contra la verdad y el buen nombre, tanto nuestro como del prójimo. Dar falso testimonio. A sabiendas testificar y abogar por una mala causa, confrontando y doblegando la verdad. Es el silencio indebido en una causa justa. Hay alguien que dice, bueno, yo guardé silencio, no me quedé callado. No, eso es también pecado, cuando no se habla la verdad. Hablar la verdad fuera de tiempo también está condenado en este mandamiento. Expresar la verdad de una manera dudosa también está prohibido en este mandamiento. Falsedades, mentiras, calumnias, cuchichear, dice aquí, ridiculizar, adular, la jactancia de vanagloria, levantar falsos rumores y cerrar nuestros oídos a la justa defensa, regocijarse por la desgracia o la infamia. Son más, solamente he resaltado algunos de ellos. Son más. De ahí, hermanos, la necesidad, pues, de que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que dentro de la llamada iglesia profesante hay quienes transgreden este mandamiento sin el menor remordimiento en sus corazones. Entonces, es importante predicar estos mensajes en un servicio público, en la iglesia local, para conocer el mandamiento de Dios en cuanto a hablar la verdad y no mentir. Hablar la verdad y no mentir. Cuando un incrédulo ha cometido el pecado de mentir una sola vez en su vida, si nosotros pudiéramos imaginar una sola persona que ha cometido un solo pecado en su vida, el pecado de mentir, ese pecado es suficiente para su condenación en el fuego eterno del infierno. Pero nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los profesantes evangélicos que mienten y no se arrepienten? ¿Van al cielo los cristianos a pesar que hablan contra su prójimo falso testimonio? ¿Usted cree eso? ¿Que un creyente va a ir al cielo? ¿O sí, la salvación no se pierde? Puedo vivir como yo quiero, puedo transgredir los mandamientos del Señor, no pasa nada. O quizás mejores preguntas son las siguientes: ¿puede un redimido del Señor hablar falso testimonio contra su prójimo? ¿Puede hacerlo?
puede abrir su boca y decir una calumnia contra otro creyente. ¿Puede hacer eso? ¿O puede un cristiano quebrantar el noveno mandamiento, sin sufrir consecuencias? ¿Sí? ¿Es inmune? ¿Su decisión lo hace inmune? ¿Su profesión cristiana lo hace inmune? ¿Tiene inmunidad para quebrantar este mandamiento y a la vez afirmar que es cristiano? Bueno, lo primero que hay que establecer es lo siguiente, hermanos. Es que aquel que defiende el pecado de mentir, o el que justifica el pecado de mentir de alguna manera, es del diablo. Es del diablo. Y aquí los niños, los jóvenes, tienen que grabar esto que les estoy diciendo. El que justifica la mentira, o de alguna manera la defiende, es del diablo, es un hijo de Satanás, según lo que la palabra de Dios enseña. Juan capítulo 8, versículo 44. Léalo. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Matthew Henry, sabemos que es un puritano que vivió en el siglo XVII, me parece. Él tiene el siguiente comentario de este versículo que hemos leído, de las palabras del Señor Jesucristo, que estaba acusando a estos religiosos fariseos y los llama prácticamente hijos de Satanás. Matthew Henry dice: él, Satanás, es el gran promotor de toda clase de falsedad. Es mentiroso. Todas sus tentaciones las efectúa llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, y prometiendo libertad en el pecar. Él es el autor de todas las mentiras. A él se parecen y evocan los mentirosos, con quienes tendrá su porción para siempre, como todos los mentirosos. A él se parecen los mentirosos. Y Albert Barnes, él comenta de esta forma. Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, es decir, tenéis el carácter, tenéis la disposición o el espíritu del demonio. Usted está influenciado por él, lo imita y por lo tanto debe llamarse como uno de sus hijos. Debe llamarse como uno de sus hijos. Hermanos, una profesión de fe no es un escudo. Una profesión de fe no es una licencia para mentir. La iglesia del Señor no puede caminar como camina el mundo, pero vemos que está caminando por esas mismas sendas. Y lo triste, lo lamentable, lo que debe doler nuestros corazones, es que está caminando en mentiras, en calumnias, en traiciones, como lo hace la clase de personas más bajas del mundo. El Señor a mí me ha salvado cuando yo tenía 40 años. Yo no sabía distinguir quién era el traidor. Y por supuesto que al traidor no lo vas a tener cerca tuyo, porque es traidor por naturaleza. Te va a traicionar. Al calumniador tampoco quieres tenerlo cerca tuyo. Al mentiroso tampoco quieres tenerlo cerca tuyo. Es verdad, eres pecador, te juntas con pecadores, pero no con esa clase de pecadores. Porque como pecador todavía tú tienes cierto nivel de moralidad, algún nivel de instrucción que te dieron tus padres aun cuando estabas sin Cristo, y entendías de que la clase de personas que caminan en esos pecados no es bueno tenerlos cerca. ¿O me equivoco? Así no nos instruían nuestros padres.
¿Acaso nuestros padres no nos decían a nosotros, amigos tuyos 5, los cuentas con los dedos de una sola mano? Conocidos puedes tener mucho, pero lejos, tienes que mantener lejos de ti aquellos que tienen las características que yo les estoy diciendo ahora. Pero en la iglesia vemos que se está caminando así, hermanos. La iglesia está caminando así. Si uno que dice que es hijo de Dios y miente para luego defender o excusar o justificar su mentira, según la Escritura, ¿qué es? ¿Es un hijo de Dios o es un hijo de diablo? Es un hijo del diablo, y son palabras de Cristo. Y hay que decir esto porque algunos usarán las mentiras, por ejemplo, de Abraham, para defender sus mentiras. ¿Usted recuerda las mentiras de Abraham? Cuando él llegó y dijo que su esposa era en realidad su hermana. O las mentiras de Isaac, cuando dijo también que su esposa era su hermana. Las mentiras, las múltiples mentiras de Jacob también. Algunos dirán, no, pero ahí está Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe mintió. Si él es el padre de la fe, ¿por qué no puedo mentir yo? Hermanos, siempre el diablo ha sido muy astuto para engañar y pervertir los caminos del Señor. Y las mentiras de Abraham las voy a explicar en su oportunidad. Pero por lo pronto, Abraham no fue traidor, no calumnió y con su mentira no perjudicó a nadie. Yo no imagino a un mentiroso delante de Dios diciéndole en el día del juicio, Señor, no me puedes condenar porque... Entonces condénalo a Abraham también. Lo mismo pueden decir los fariseos, a quienes el Señor les llama hijos del diablo. Aquel que miente, le miente a su prójimo, se miente a sí mismo y le miente a Dios. Miente también para defender su naturaleza pecaminosa, la cual hace evidente por medio de su conducta mentirosa. La mentira es una bola de nieve, hermanos. La mentira comienza con algo pequeño, pero va creciendo y tienes que mentir para defender tu mentira y tienes que mentir otra vez para defender la defensa mentirosa de tu mentira y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. La mentira es una bola de nieve. Por eso es que el Señor se preocupa y el 9º mandamiento habla de lo que es mentir. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice eso. Y esto es porque vemos que todo el mundo miente de una forma sutil o miente también de una forma atrevida. Se miente en la sociedad, se miente en el trabajo, se miente en la universidad, se miente en las escuelas, se miente en el gobierno. Y se miente también en las iglesias evangélicas, protestantes, las que se llaman también iglesias del Señor. Por todo ello es un tema que debemos nosotros abordarlo como iglesia del Señor. Debemos considerar, hermanos, primeramente la relación que existe entre Dios y la mentira. En Juan 14:6, si usted abre la Biblia, la Escritura dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quizás nosotros, como Pilato, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O mejor dicho, ¿es la verdad un conjunto de doctrinas ortodoxas acerca de la fe cristiana? Absolutamente no. Lo que dice aquí es que Dios es verdad. Dios es verdad. Es un atributo, es parte de su ser, de su naturaleza, de su esencia. Dios es verdad. Por eso es que Él dice, nosotros también debemos de entender de que Dios es verdad en su naturaleza como Dios y también Él es la verdad.
Dios es la verdad. En consecuencia, si Dios es verdad y si Dios es la verdad, Él tiene que oponerse a todo lo que es opuesto, contrario a lo que es verdad. ¿No le parece a usted? Eso es teología básica acerca del ser de Dios. Dios se opone a la mentira. ¿Y por qué se opone a la mentira? Porque Él es verdad. Dios se opone a la calumnia. ¿Por qué se opone a la calumnia? Porque Él es la verdad. Por eso Dios dice en su palabra, en el libro de Proverbios, voy a citar en 2 capítulos. Primero el capítulo 6 y luego el capítulo 12. Proverbios 6, versículos 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Usted ha notado algo aquí, hermanos? Mire cómo dice el proverbio: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, no dice los que dicen verdad, dice los que hacen verdad son su contentamiento. Vea este comentario de George Lawson que he traído para nuestra meditación. ¿Por qué no dijo el escritor inspirado los que hablan verdad? Porque no sirve de nada que haya verdad en nuestras palabras si no la hay en toda nuestra manera de vivir. En el cristiano debe darse una uniformidad del corazón, la lengua y la vida. Esa es la integridad que Dios exige y que Él contempla con rostro complacido. Y es interesante cómo es que habla este comentario, porque en este comentario nosotros vemos que pone una cadena de 3 eslabones para este proverbio. Está enganchado el corazón con la lengua. Está enganchado el corazón con la lengua y con la manera en que cada uno vive la vida. 3 eslabones. 3 eslabones. La Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando hablas mentiras es porque tienes un corazón mentiroso. Y un corazón mentiroso no es un corazón recto delante del Señor. No lo es. Yo finalmente traigo este versículo. Dios no es hombre para que mienta, porque Él es verdad. Dios no es hombre para que mienta, porque Él es verdad. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El único que puede prometer al hombre impunidad por sus mentiras, ¿quién es? El diablo. El diablo. El diablo es el único que te va a decir: no, sí, puedes vivir de esta manera y no pasa absolutamente nada. Oh, claro, puedes mentir. Es una mentira piadosa. Oh, sí, es una mentira blanca. Puedes hacerlo. Puedes mentir. Donde Dios promete muerte, Satanás promete vida. Ya lo hizo en el huerto del Edén con Eva. Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 4 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Satanás hace a Dios mentiroso. Satanás está diciéndole a la mujer: Dios es mentiroso.
Dios te ha mentido. ¿Qué? ¿Te amenazó que ibas a morir? No, no vas a morir, cómelo, vas a ser como Dios más bien. Tus ojos van a ser abiertos. Dios es mentiroso, no, Dios es verdad. Dios es la verdad. Y los hijos de Dios comparten ese atributo con Él. Son veraces. Obedecen el 9º mandamiento. No porque su corazón desee calumniar a alguien, sino porque su corazón está implantado el principio de verdad, el principio de justicia, el principio de rectitud. A mí me sorprende muchas veces que se hable acerca de la ética. Ética cristiana se habla. Yo entiendo que en las universidades enseñan ética. Cuando yo estudié en la universidad, a mí me enseñaron un curso de ética que se llamaba deontología, algo así se llamaba. Pero era ética prácticamente. ¿Y saben qué, hermanos? Y se los voy a conversar, se los voy a compartir con vergüenza. Como yo trabajaba, al profesor de ética me lo llevé a comer y a tomar para que me apruebe, y me aprobó. Al profesor de ética. Su enseñanza acerca de la ética eran solamente palabras vacías, eran cosas que extraía de un libro, pero él no lo practicaba. Y qué horrible debe ser que un cristiano tenga su Biblia en la mano y no ande conforme a los caminos del Señor. Yo no hablo de ética. Yo hablo tal vez en verdad, en justicia, en rectitud, en integridad. Que alguien le pueda llamar ética a eso, que le llame ética. Pero el caminar del cristiano es así, es ese. Y vemos aquí que la serpiente hace a Dios mentiroso. No vas a morir. Come. Hermanos, pero Dios promete a los mentirosos castigo. Dios promete a los mentirosos castigo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, y todos los mentirosos. Ah, no, pero yo soy cristiano. No se aplica a mí. Yo puedo mentir. Sí, yo puedo mentir. No se aplica para mí esto. Yo soy reformado. Sí, yo tengo una teología elevada. Yo puedo mentir. Yo tengo la sana doctrina. Yo predico bien acá. Así que yo puedo mentir. Yo soy confesional. Puedo mentir. ¿No? Acá la palabra del Señor enseña de una manera muy clara, así como el Señor se lo dijo a Eva: el día que tú comas de este fruto, morirás. El Señor está diciendo todos los mentirosos. Y acá no hace ninguna diferencia. Los mentirosos ricos, los mentirosos pobres, los mentirosos instruidos, los mentirosos analfabetos, los mentirosos blancos, los mentirosos negros, los mentirosos viejos, los mentirosos jóvenes. Todos los mentirosos, dice la Escritura, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué cree usted de esto? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Le cree a Dios? Hermanos, Dios es verdad y también Él es inmutable. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación, como dice Santiago. Yo Jehová no cambio. Él repetidamente lo dice en el Antiguo Testamento. Lo que significa es, si es que vemos que Él es verdad y a la vez inmutable, que jamás recibirá en el cielo a un mentiroso. Jamás recibirá en el cielo a un calumniador, sino que lo enviará a su lugar junto con su Padre, el Padre de toda mentira. Él dijo y no lo hará.
Hemos leído esto. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Lo hemos leído en en Números 23, 19. Él lo dijo. Él lo ha dicho. Está aquí en su palabra. ¿Ustedes creen que lo va a cumplir? Hermanos, siendo que Dios es verdad, entonces Él se deleita en la verdad. Ya hemos visto en la relación con el pecado. Ahora Dios también tiene una relación con la verdad. Él es verdad, Él es la verdad, Él se deleita en la verdad. Y este catecismo que yo les estaba comentando también tiene en la pregunta 144, ¿cuáles son los deberes exigidos en el 9º mandamiento? ¿Cómo es que yo cumplo el 9º mandamiento? Hermanos, siendo que Dios es verdad, lo cual lo sabemos perfectamente porque así lo enseña la Escritura, Él se deleita en la verdad. El camino del hombre para entrar en la presencia de Dios, el camino del hombre no estoy enseñando salvación por obras. No estoy diciendo que tienes que hablar la verdad para que Dios te salve. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de las características del hombre que está sin Cristo. Pero el camino del hombre para entrar en la presencia de Dios es la honestidad, es la verdad. Porque Él lo enseña claramente en la Escritura. En el Salmo, por ejemplo, hermanos, en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Acá vemos claramente cuál es la relación que tiene Dios, su persona, con la verdad. Dice la Escritura, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. A mí me hace recordar, cuando éramos muchachos y estábamos en la escuela, yo no sé si alguna vez, yo creo que los que ya están por mi edad, creo que alguna vez hicieron eso, cuando tú hablabas y ponías tus dedos así, cruzados, atrás, estabas hablando una mentira y este cruce de dedos era como tu amuleto para que no te pase nada. No sé si hasta ahora se hace, pero en el colegio lo hacíamos así, la hermana, ¿no? Así lo hacíamos. Cuando éramos niños, pues, hacíamos así, ¿no? Y tu papá es el presidente del Perú y cruzabas tus dedos. Yo, sí, mi papá es el presidente del Perú con tus dedos, así. Pero dice acá que no ha jurado con engaño. Es ese el que va a entrar en su lugar santo. Y es evidente que el hombre no puede hacer esto por él mismo. Es evidente que Dios tiene que hacer una obra previa para que quien se acerque a Él cumpla lo que Él está diciendo aquí. No es del hombre, es de Dios. Pero finalmente es la característica de aquel que dice que es del Señor, ni jurado con engaño. Y si usted conoce el pastor Charles Spurgeon, él escribió un libro que se llama El Tesoro de David. Y él comenta de esta manera, en la parte que dice ni jurado con engaño, y preste atención un momento, ahí dice, los santos son hombres de honor inalterable. La palabra del hombre cristiano es su único juramento. Y su juramento es tan bueno como 20 juramentos de otros hombres. El hablar en falso cerrará a cualquier hombre el cielo, porque un mentiroso no entrará en la casa de Dios, cualesquiera que sean su profesión o sus obras. Dios no tendrá nada que ver con mentirosos, excepto arrojarlos al lago de fuego. Cada mentiroso es un hijo del demonio y será enviado a casa con su padre. Una declaración falsa, una declaración fraudulenta, un relato cocinado, una calumnia, una mentira, todo esto puede acomodarse en la asamblea de los impíos, pero son detestados entre los verdaderos santos. ¿Cómo podría tener comunión con el Dios de la verdad si no aborrecen todo camino de falsedad? Cierra la cita.
Hermanos, esto es muy preocupante. El domingo pasado yo estaba precisamente un poco afligido de lo que uno escucha que está pasando en la iglesia del Señor. Y es preciso que nosotros vayamos a la Escritura, vayamos a la palabra de Dios, para ver nuestros caminos, para examinar nuestras vidas, para ver las promesas del Señor para todo aquel que habla verdad y para ver las amenazas que el Señor tiene para todo aquel que es mentiroso, calumniador y traidor. En Números capítulo 14, versículo 18, Números capítulo 14, versículo 18, dice la Escritura: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Yo una vez escuché a un pastor, no recuerdo el nombre, en una predicación, cuando estaba hablando de cómo es que era el juicio. Esto no está en la Biblia, pero era una analogía que él hablaba, y yo creo que es una analogía muy, muy correcta. Dicen que en el juicio del Señor, en el que nosotros leemos en Apocalipsis, va a estar parado ahí el alma delante de Él, delante del juez, del Señor. ¿Y saben ustedes quién va a estar también parado al costado? Van a haber 3 personas: Cristo, el alma, y adivinen quién más: el diablo. El diablo quiere ver cómo juzga Dios. El diablo va a reclamar a los suyos delante de Dios. En el día del juicio, el mentiroso va a estar parado delante de Dios, y Satanás le va a decir: este es mi hijo. Sí, hizo una profesión de fe en Cristo. Sí, él dijo que era cristiano, es verdad. Sí, él iba a la iglesia, es cierto, pero iba para mentir, iba a calumniar, iba a traicionar. Sí, él hizo profesión. Él dijo que creía en ti y hasta se bautizó. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Lo vas a declarar inocente al que es mi hijo? Yo soy su padre. Yo soy el padre de toda mentira y él es mentiroso. Lo vas a recibir en el cielo. Hermanos, esta es una analogía en la que nosotros tenemos que pensar. Debemos ir a la palabra del Señor y revisar que la Escritura dice: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. He visto, hermanos, incrédulos, mentirosos, convertirse al Señor y abandonar la mentira para comenzar a hablar la verdad. Yo he visto eso. He conocido personas adictas a la mentira, que una vez que el Señor los ha salvado, de su boca solamente salía verdad. Pero hasta ahora yo no he visto a ningún profesante cuya boca habla mentira que se haya arrepentido de sus mentiras y que haya restituido el daño por sus mentiras y calumnias. Hasta el día de hoy conozco, pero nunca los he visto arrepentidos. Nunca. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será esto? Bueno, hay un escritor secular que ha dado un diagnóstico de la razón por la que mienten los incrédulos y la razón por la cual ellos mantienen su mentira. Él dice: ¿por qué las personas dicen mentiras? Para protegerse del castigo o de la vergüenza, para proteger sus propias fantasías sobre sí mismas. Hermanos, ahí acaba la cita. Esta respuesta, esta cita que yo he traído, que es del mundo, porque las personas mienten, describe a una persona orgullosa. Describe a una persona que se vanagloría. Para el mentiroso es mejor caer en las manos del Dios vivo y ser
condenado por la eternidad antes que arrepentirse y reparar el daño causado por sus mentiras. Porque hacer esto le perjudicará su fama y popularidad delante de los hombres. Esta es la respuesta de este hombre comparada con lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y por eso es que no se arrepienten los mentirosos y prefieren caer en las manos de Dios, prefieren que Dios los mande al lago de fuego por la eternidad antes que sus reputaciones y sus famas sean dañadas. ¡Cuánta insensatez! ¡Cuánta necedad! Yo no puedo creer a alguien tan terco en sostener una mentira y preferir el lago de fuego por la eternidad antes que sufrir la aprobación de Dios, aunque esa aprobación de Dios tenga como consecuencia que los hombres te miren, o la desaprobación de los hombres. Es terrible, hermanos. Y yo, para terminar, quisiera decirles que la mentira destruye el alma del mentiroso. La mentira destruye el alma del mentiroso. Y para ir a la última parte del versículo citado en Números 14, donde la Escritura dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. A veces uno escucha ejemplos, ¿no? Cuando el niño contesta el teléfono y le preguntan, ¿está tu mamá? Dice, mi mamá que no está. Y yo me ponía a pensar, hermanos, cómo el mentiroso no solamente se perjudica a sí mismo, sino perjudica a su generación, a su descendencia, a la generación que viene después de él. Cuando dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, nosotros entendemos que esto de las maldiciones generacionales no existe. Usted lee Ezequiel 18 y dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el contexto nos enseña la responsabilidad individual frente al pecado. Es decir, los hijos no son culpables por los pecados de los padres. Dios no actúa así, sino Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecado es de responsabilidad individual. Nosotros sabemos que los hijos no perecerán por los pecados de los padres que mienten, que calumnian, que son traidores. Los hijos no van a pagar esos pecados. Pero lo que quiere decir este versículo es que las mentiras de los padres, las calumnias que dicen los padres, las traiciones que hacen los padres serán imitadas por los hijos. Serán imitadas por los hijos. Pues ellos, de esa forma, los padres están creando un estado de cosas en que la mentira es legítima, la calumnia es válida y la traición es una opción en algunos casos. Y además, cuando los padres enseñan así a sus hijos, lo que están haciendo es de que el temor a Dios debe tomarse a la ligera. A la ligera. No en serio. Hermanos, yo les decía que este es un primer sermón acerca de este tema, que yo creo que es importante para la iglesia y que vamos a guiarnos del Catecismo Mayor de Westminster en cuanto al 9º mandamiento. Pero el propósito de nuestra enseñanza es exhortar a que hablemos verdad siempre. Hablemos verdad siempre. Y que instruyamos también a nuestros hijos a que también ellos hablen la verdad. Enseñándoles con nuestras palabras, enseñándoles con la palabra de Dios, pero por sobre todo enseñándoles con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Que el Señor bendiga, hermanos, este sermón y que bendiga también los sermones que vamos a tener en los domingos subsiguientes. Vamos a orar.